Nuevamente desde Lerma de Villada, Estado de México, les saludamos con gozo y regocijo de estar compartiendo con ustedes la palabra de la sana doctrina de Cristo. Esta vez, Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, me dio por nombre esta palabra para compartir contigo, con tu familia, con mis hermanos en la fe y aún aquellos pastores que tuvieran a bien ver esta palabra que es de edificación para todo siervo que predica la palabra de Dios. Hombres y mujeres de carácter probado. Eso debe de ser un siervo, una sierva de Dios. Probado el carácter. Y vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través del único medio que es nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos convence y nos redarguye de toda verdad escrita. Gracias, Señor Jesucristo, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, aquí estás tú en medio, pero también estás ahí en medio de cada hogar que te está viendo en este momento. En el nombre de Jesucristo, yo te necesito, Padre. Te necesito mucho porque esta no es mi palabra, es tu palabra. Manifiéstate en gloria en mi vida porque te necesito mucho. Yo te necesito cada vez que tú me das una palabra como esta. Yo te necesito cada vez más y más y más. La llenura de tu Santo Espíritu en mi vida es esencial, porque de otra manera yo no pudiera hablar lo que tú me mandas hablar en esta ocasión. En el nombre de Jesucristo, yo declaro de que el Espíritu Santo convence a todo aquel que va a oír esta palabra. ¿Es fuerte? Sí, porque proviene del Dios. Y todo lo que proviene de Dios es fuerte a toda aquella humanidad o criatura que se está oponiendo a obedecer a Dios. Por eso es fuerte. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en tus benditas manos yo dejo este tiempo para que se haga la perfecta voluntad de Jehová Dios a través de mi vida y de esta palabra que tú me has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Empezaré esta ocasión con un ejemplo para poder ver. Aquí tengo una lámpara que voy a encender y tengo 2 vasos con agua que quiero mostrarte. Este vaso de agua en el fondo dice verdad y esta otra también en el fondo dice lo mismo, dice verdad. Entonces, la diferencia es que el agua del Evangelio es transparente, pero la diferencia está en el pastor que llena ese vaso. Cuando un pastor se dedica a la sana doctrina de Cristo, ese pastor sigue siendo claro y transparente y la luz del Evangelio resplandece para que tú sigas viendo esa verdad. Pero cuando viene un pastor con una doctrina falsa, entonces esa doctrina falsa, aunque esté la luz del Evangelio y la palabra y en la Biblia y todo, eso hace que tú ya no veas la palabra de bendición. Hace que tú, aunque siga la misma luz del Evangelio, tú ya no puedes ver la verdad. Porque el pastor que está en ese púlpito ya no te deja ver la verdad. Porque intervino él con su enseñanzas de hombres y enturbia toda la verdad. Y ahí está la verdad, sí, ahí está. En todas las iglesias locales, ahí está la verdad. Cada uno de ustedes tiene una Biblia que le llamas Biblia, mas yo sé que se llama Sagrada Escritura. Y ahí está puesta. ¿Pero qué? No podrás ver la verdad porque el pastor que puso sus manos y su enseñanza impidió que esta verdad que está aquí impida que tus ojos la vean. Y quiero empezar con eso porque para mí es muy importante lo que vas a ver enseguida. Y lo vas a ver de una manera textual, no de una manera como hombre, sino como Dios quiere que tú lo entiendas. El carácter forma a un verdadero siervo de Dios.
el carácter de poder predicar como Jesús predicó y que le costó la vida, el carácter que formó en cada uno de los apóstoles, aun cuando ellos eran pescadores, pero formó un carácter porque predicaban la verdad. Y por predicar la verdad les costó la vida a cada uno de ellos. A Juan Bautista, por predicar la verdad, le costó la vida. Y a cada llamado que Jehová Dios está instituyendo, nos juzgan. Sí, pues qué bueno que el mundo nos está juzgando, porque eso nos indica de que estamos caminando en la verdad. Quiero llevarte a un primer libro, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, en el lenguaje actual. Dios hará vivir la paz a quienes le son fieles y confían en Él. Jehová Dios hará vivir en paz a quien somos fieles a su palabra, a quien no le agregamos esa tinta que nos hace nublar la verdad y ya no la vemos. ¿Qué caso tiene de que lleves este libro sagrado bajo tu brazo? ¿Qué caso tiene si el que está enfrente está enturbiando la verdad? ¿Qué caso tiene de que tú te esfuerces por buscar la verdad, pero el que te ha enseñado ha enturbiado la verdad? Y es por eso de que ahora tú no la puedes comprender y pasa el tiempo y hace muchísimos años, siglos, desde que murió el último apóstol, ya no se predicaba esta sana doctrina de Cristo. Quiero llevarte a otra parte, a otro libro importante para ir aclarando esto. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, en Reina Valera. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Aquí quiero hacer una pausa. Dada por el Espíritu, cuando las Sagradas Escrituras hablan del Espíritu, están hablando del Padre, porque escrito está en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Continúo con el versículo 8 que estaba leyendo. Palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No dice aquí el Espíritu Santo, escrito está Espíritu. Y cuando tú veas Espíritu con una E mayúscula y solo, sin decir Santo, Espíritu Santo, entonces se refiere al Padre, como yo te leí en 2 Corintios 3:17. Entendamos la palabra de Dios. Es tan importante comprender la Escritura, el entendimiento que el Espíritu Santo al venir a tu vida te abre los ojos, quita la venda, porque esa venda que te provoca la ceguera por Jesucristo es quitada. Anhela que esa venda se quite de tu corazón para que tú puedas ver lo que Dios a mí me permite ver y predicarte a ti. Sin embargo, hay situaciones en sus vidas que hacen ese tipo de personas que tienen muchos dones y que vemos que tienen dones, pero estas personas, esta gente, podemos ver de que, ¿por qué es que si hace un momento yo lo miraba en la alabanza y ahora en el baño yo lo veo peleando y discutiendo? ¿Por qué ahora veo a ese siervo, esa sierva que tiene dones, como lo dice la palabra en 1 Corintios 12, 7 al 11? Todas esas dones que Dios da, que Jehová Dios da a los seres humanos que se congregan en una iglesia, pero enseguida los vemos peleando con su esposa, peleando con su esposo, con sus hijos, teniendo desacuerdos. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esas personas que tienen dones divinos, todavía esas personas se estén peleando como si fueran personas del mundo? ¿Por qué? Porque si recibieron del mismo Espíritu esos dones, ¿qué es lo que los hace? El carácter,
el carácter que va formando la sana doctrina de Cristo. Ninguna otra enseñanza ni doctrina puede formar un carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo solo se forma a través de la sana doctrina de Cristo. Crece el carácter porque la fe genuina perfecciona el carácter. Quiero que me acompañen a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En este mismo capítulo de Santiago, capítulo 3, debemos considerar tres cosas muy importantes que habla en este libro de Santiago en el capítulo 3. La primera, la enseñanza personal. Cuando nosotros tenemos la sana doctrina de Cristo, tenemos una enseñanza personal que va formando un carácter. Y el carácter no es un carácter tuyo que va a mejorar, no. Es el carácter de Jesucristo que va a sustituir tu cochino carácter. Eso es lo que va a hacer la sana doctrina de Cristo. Esto es saber refrenar y tener dominio propio. ¿Cómo refrenar y dominio propio? Sí, nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo actuamos diferentemente en cualquier situación. Nosotros tenemos un carácter, una identidad, y ya no es la nuestra. La identidad que vamos adoptando es la identidad de Jesucristo, si es que Jesucristo está en tu corazón. Punto número 2 en este capítulo 3 de Santiago, el poder de nuestras palabras. Reconocemos de que nuestras palabras tienen poder de edificar y poder de derribar, poder de destruir y poder de llevar a una persona a los pies de Cristo. Que dan vida y vida en abundancia porque solo predicas lo que está escrito. Esto es cuando dirigimos a otras personas, ya sea para responder, enseñar o relacionarnos. Siempre que nosotros hablamos para enseñar, debe de estar apegado a lo que está escrito, solo lo que está escrito. Y si vamos a relacionarnos, muchas veces las personas se identifican como hablan y podemos ver qué hay en su corazón. Punto número 3, la verdadera adoración de Dios. Cuando nosotros entendemos que la adoración no es solo prender a una alabanza que un cantante cristiano supuestamente canta, ya nos hace conectarnos con Dios. No, la mejor adoración es la obediencia. Esa es la mejor adoración que Dios está esperando de ti y de mí. Esto es tener conciencia de todo lo que hacemos delante de Él y para Él. Todo lo que hacemos, siempre que nosotros nos movemos en nuestro hogar, lo hacemos para Él y para Él todas las cosas, porque delante de Él estamos y Él es nuestro Padre y a Él estamos llevando siempre en nuestro corazón y la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, todos necesitamos de un maestro. La verdad es que nadie puede aprender por sí solo o por sí sola. Todos necesitamos de un maestro. Pero ojo, estamos en el capítulo 3 de Santiago y ahí hay algo que deberíamos considerar mucho, porque cuidado aquel que se diga maestro y no lo sea en el llamado, porque mayor condenación tendrá, dice el libro de Santiago en el capítulo 3. Entonces todos necesitamos de un maestro, pero de un maestro, estoy hablando no de un maestro de primaria, secundaria, preparatoria, no, yo estoy hablando de un maestro escogido por Dios para que te enseñe las sagradas escrituras como Dios quiere que tú las aprendas. Y esa persona debe de ser no un neófito, debe de ser alguien que por sus frutos tú los puedes conocer y detectar de que ese sí es un verdadero maestro elegido por Jehová Dios, porque lo que los elige se llama Jehová Dios. Los saca de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo para ahí comenzar a transformar muchas cosas que necesitamos ser transformados.
pero el que escogió fue Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, esta enseñanza personal en la Sagrada Escritura, tú necesitas tener un maestro. Esto significa que nosotros no tenemos que tener autosuficiencia. Muchos quieren estudiar por sí solos las Sagradas Escrituras y comienzan a leer desde Génesis hasta Apocalipsis y luego se sienten muy contentos cuando ya van a la mitad de este sagrado libro y se creen que ya conocen mucho. Cuando van a la tercera, cuarta parte del libro sagrado, piensan de que ya lo conocen todo y piensan todavía de que por tener muchos años en el evangelio o en una iglesia local, piensan que con eso ya tienen, casi son pues muy amigos de Dios, que ya nada los puede tocar. Es más, dicen, yo tengo al diablo bajo mis pies. Y es mentira. Es una mentira religiosa que a muchas gentes están metidas en esa mentira. Es mentira porque el único que tiene bajo los pies al diablo se llama Jesucristo. Y a nosotros todavía nos falta mucho para que eso suceda. Nosotros nos falta mucha obediencia para que eso suceda. La enseñanza tiene dos formas. La enseñanza puede ser didáctica y puede ser vivencial. Dos cosas muy, muy importantes. La didáctica, pues es lo que yo digo constantemente, no lo que yo hago, solo lo que yo digo. Entonces, la vivencial es una enseñanza que yo enseño con mi ejemplo. Mira lo que hago para que tú aprendas cómo se hacen las cosas. Eso se llama una enseñanza vivencial. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Vamos primeramente a la enseñanza didáctica, porque muchas personas en los púlpitos enseñan didácticamente. Dice en Mateo 15:9 en Reina Valera, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cómo podemos saber? ¿Se acuerdan de lo que yo les mostré? Mandamientos de hombres, el mandamiento de Dios. Entonces, esas cosas que nosotros tenemos que distinguir, tenemos que ver que la enseñanza didáctica sea apegada a las Sagradas Escrituras y que no sea doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Y cómo podemos distinguir eso? Pues tú tienes que ver si lo que está enseñando está escrito. Y si no hay enseñanzas de lo que está escrito, yo te digo una vez más, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y no me vengas a decir como que, ¿y para dónde voy a ir? No me vengas a decir eso, porque eso es un fraude religioso que te atrapan y te dicen, ¿y para dónde vas a ir? Te vas a ir de maldición y comienzan a atarte. No permitas, donde está el Espíritu de Jehová Dios, ahí hay libertad. Tú, si eres un hijo de Dios o te consideras un cristiano verdadero, pues escapa de esa prisión, no estés ahí. Dice en la enseñanza vivencial, vamos a ver lo siguiente. Vivencial en 1 de Timoteo 4:1 en la Reina Valera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando ya son doctrinas de demonios, primero empieza con mandamientos de hombres, pero ya cuando llega doctrina de demonios, entonces se establece un demonio en esa congregación, en esa iglesia local, y entonces comenzamos a hacer aberraciones que no deberíamos hacer, desobediencias a las Sagradas Escrituras, y te convence y te haces partícipe, llevando a personas a la condenación, tú mismo estando y permaneciendo ahí, diezmando en un alfolí de maldición. Todas esas cosas, tú estás en una enseñanza vivencial. Sencillamente con estos ejemplos, quiero llevarte a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, en Reina Valera. Dice, cualquiera que se extravía, yo quiero que pongan mucha atención lo que dice aquí, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, entonces si perseveramos, ese, dice la palabra de Dios, sí tiene al Padre y al Hijo.
Es lo que te digo. Si no tienen esa enseñanza, cualquiera puede decir que todas las religiones dicen que tienen la sana doctrina. Sí, la sana doctrina, pero la sana doctrina de Cristo es muy diferente. Es muy diferente. La sana doctrina de Cristo te saca de toda sana doctrina de religiosidad. Porque todos dicen que tienen la sana doctrina. Todos dicen que tienen la verdad. Yo te digo una cosa, ningún ser humano tiene la verdad. Esta es la verdad absoluta. Lo que está aquí, esto es la verdad absoluta. Si yo me apego a esto, yo vivo una enseñanza vivencial. Entonces, si yo no me apego a la verdad absoluta, yo no puedo tener una enseñanza vivencial. Porque yo solamente tengo una enseñanza didáctica, solamente palabras, pero haz lo que digo, mas no lo que hago. Eso, ¿no? Entonces eso no quiere Dios. Quiere que prediquemos con el ejemplo. Si tú eres un hombre cristiano, entonces, ¿por qué no pones el ejemplo empezando por tu casa? ¿Por qué no provees para los tuyos? ¿Por qué no haces por agradar a Dios y alabar a Dios con los tuyos? ¿Por qué? ¿Por qué no empiezas por tu casa? ¿Por qué siempre andas predicándole a los demás cuando en tu casa eres oscuridad? Dice la palabra de Dios que no nos hagamos maestros cuando no somos llamados. Quiero llevarte al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 42, en el libro Reina Valera, en esta versión Reina Valera dice, ¿o cómo podéis decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es por eso que nosotros como predicadores debemos tomar en cuenta de que la sana doctrina de Cristo siempre nos va a llevar a un ámbito de examinarnos primeramente cómo andamos nosotros delante de Dios para poder predicar la verdad. ¿Cómo puede alguien predicar la verdad si andas mal? Es por eso que es más fácil predicar didácticamente que vivencialmente. ¿Por qué didácticamente? Porque es muy fácil decirlo, hacerlo es lo difícil. Muchos predicadores dicen, pues sigan a Cristo porque yo soy un ser humano imperfecto, porque no se atreven a tener una enseñanza vivencial, porque no pueden dar el ejemplo, porque piensan de que dar el ejemplo se necesita ser perfecto. No se necesita ser perfecto, se necesita tener a Jesucristo en tu corazón y al Espíritu Santo y obedecer lo que está escrito. Eso se necesita, no se necesita ser perfecto. Claro que queremos llegar a la perfección, por supuesto que queremos llegar a la estatura del varón perfecto, pero para predicar la sana doctrina de Cristo no necesitas ser perfecto, necesitas ser obediente. Eso es lo que tú necesitas. Dado que Jesucristo es el ejemplo que nosotros tenemos, un ejemplo perfecto. Entonces, las acciones y conductas de los hombres acerca de las Sagradas Escrituras, tenemos que llegarnos a las huellas que nos dejó Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra y predicando la sana doctrina de Cristo y enseñándosela a los apóstoles. Ahora tenemos la doctrina de los apóstoles, la cual es la sana doctrina de Cristo. Por esa razón, si no vemos nosotros la sana doctrina vivencialmente en nuestro andar, en nuestro proceder, en nuestro diario vivir, entonces no podemos nosotros ser de la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la sana doctrina de Cristo exige de que tú seas un exponente de esa verdad. Que tus actos, tu manera de comportarte afuera, adentro y donde quiera que estés delante de Dios seas el mismo, la misma persona. Quiero llevarte a 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 6 al 8 en el lenguaje actual. La palabra de Dios dice así: porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen
tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Este tipo de personas que nosotros vemos que son pastorcísimos, perdonen que yo repita esa palabra, pero es que a mí se me hace que ese tipo de cuates, de personas que están siempre visitando a gente incauta, visitas pastorales. Entonces, estos neófitos de la palabra que describe aquí en 1 Timoteo de capítulo 3, versículos 6 al 8, hace claramente la mención de ese tipo de personas, neófitas, porque si tú analizas toda esa administración, vas a ver que nunca te compartieron palabra, solamente consejos humanos, solamente cosas tontas, como dice aquí la palabra de Dios. Porque nunca llegan, dice el versículo 7, dice, siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Son gente enemiga que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Este tipo de personas siempre andan en la religiosidad, siempre hablando cosas vanas, porque son vanos, porque no tienen la verdad en su corazón. Si la tuvieran, hablaran de esa verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No solo debemos de hablar, sino también debemos de enseñar con el ejemplo, porque escrito está en 1 Corintios 11:1 en el lenguaje actual. Así que sigan mi ejemplo. Y está hablando Pablo y nos está dando Dios a través de Pablo cómo debemos ser los siervos de Dios. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. El apóstol Pablo no solo predica la sana doctrina, sino vive la sana doctrina. Entonces ese ejemplo, porque él lo está diciendo, sigan mi ejemplo. No nomás lo predica, sino lo vive, la gente lo podía ver, y eso es la invitación para ti, siervo, para ti, sierva, para tú que vas y das un estudio, para ti, para aquellas personas que te miran como una persona que ya tiene muchos años en el evangelio. Tú deberías ser una mujer, un hombre de ejemplo. Dice en Filipenses 3:17, hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en lo que así hacen. Entonces ahí estamos, no nomás los predicadores, sino los que así hacen, de ponerse como ejemplo. Si tú llevas a alguien en un discipulado y ese alguien ve y conoce tu vida privada y ve que no hay una congruencia entre lo que dices y lo que haces, entonces yo te doy un consejo. ¿Sabes qué? Mejor cállate. Cállate. Deja de decir tonterías, porque eres una piedra de tropiezo para el evangelio santo de Cristo Jesús. Mejor cállate, es mejor que te calles que ser una piedra de tropiezo, porque escrito está de que aquel que es una piedra de tropiezo para el más pequeño de sus hijos, mejor es enredarse una cuerda en el cuello y lanzarse con esa piedra de molino a lo más profundo de la mar. Entonces, si tú no eres un ejemplo y no puedes ser un ejemplo, entonces cállate. No seas piedra de tropiezo para los demás. Los creyentes verdaderos son un ejemplo. Todo creyente verdadero nos esforzamos por ser un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque hemos crucificado nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, en estas cosas que hay una gran diferencia entre los cristianos verdaderos y los que no conocen la Sagrada Escritura. ¿Saben cómo las conocen? Solo las conocen por oídas, solamente porque oí tal cosa. Ahora yo, en esta investigación, yo vi de que la palabra de Dios, otras personas que están muy metidas en la ignorancia de las Escrituras, hablan cosas que no están escritas. Y esas cosas que no están escritas son blasfemia contra el Espíritu Santo, porque dicen, hasta apuestan, dicen, es que Dios dice. O, por ejemplo, dicen, es que Dios, escrito está, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Por Dios, eso no está escrito. Y esas cosas como otras, las personas creen de que están escritas, pero no se ponen a investigar a ver si es cierto que están escritas. Tales personas Dios quiere que mejor se callen, porque son piedra de tropiezo a muchas personas que las ven. Dice en Hebreos 6:11, en el lenguaje actual, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin,
para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Entonces, tenemos que ver aquellas personas que confían en Dios y que obedecen a Dios para seguir el ejemplo de tales personas. Nosotros tenemos, porque dice, es que es malo juzgar. No, Dios nos invita a no digerir cualquier cosa que las personas están diciendo, no más porque se dicen cristianos. No, analiza todas las cosas. En 1 de Juan 4:1 dice que nosotros tenemos que poner en duda todo espíritu para ver si viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver y no tragarnos todo. Estamos en tiempos muy difíciles de manejar, cuando la falsa enseñanza está en su punto máximo, y nosotros tenemos que discernir todo a través de las Sagradas Escrituras. Por eso nos manda Dios en 1 de Juan que proveemos a todos los espíritus. Vayamos a entender más acerca de la enseñanza didáctica, la que nomás se habla, ¿ok? Antes que la enseñanza con la vida. Es dejar de depender durante muchas cosas que Dios nos ha dado como dones. Por ejemplo, dice en 1 de Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Entonces, nosotros no podemos dejarnos guiar con, por ejemplo, las personas que dicen que a fuerzas tienen que hablar lenguas para ser un cristiano. Por Dios, eso, cuando dice aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos hablan lenguas? No. Todos tenemos una función diferente. Los dones no determinan el que tú seas o no cristiano, porque podemos ver a muchas personas que tienen dones, sin embargo, su vida y su carácter es cochino todavía. Su carácter cochino. Ve que es una persona sin carácter, sí, con el conocimiento, pero sin carácter de Cristo, sin mente de Cristo. Entonces vemos ese tipo de personas, te apantallan porque se sabe la Escritura al revés y al derecho. El diablo, no te impresione, porque el diablo se la conoce mejor que ningún ser humano. Entonces, no es impresionante que un ser humano tenga la capacidad de retener la Escritura. Lo más difícil es tener la enseñanza de vida, la enseñanza que tú puedes transmitir sin palabras, con tu ejemplo. Esa es la mejor enseñanza, porque muchas personas harás que digan, yo quiero de eso que tiene esa persona, yo quiero de eso que esa familia tiene, mira qué bien se llevan, yo soy su vecina, su vecino, nunca los oigo renegar, nunca los oigo pelear, nunca los oigo discutir por cosas ni gritos. Veo yo una familia en armonía y en la paz. ¿De verdad tus vecinos opinarán eso de ti? Nosotros somos esas personas que somos luminares en medio de las tinieblas, pero ¿cómo podrán esos vecinos convertirse algún día si se oyen en tu recámara? Especialmente este tipo de casas donde vivimos, que una pared es la pared del vecino, y ellos te oyen en esa recámara discutir, gritar, ofender, te oyen, pero no te oyen orar. No te oyen en las madrugadas que despiertas al vecino. Ya está el vecino orando. No te oyen cantando alabanzas. No te oyen más que discutiendo. Entonces nosotros tenemos que ser no didáctico. Tenemos que vivencialmente enseñar la palabra de Dios. Dice en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Y dice, ¿todos maestros? Cuando nosotros hablamos de que todos, nadie va a ser maestro si no tiene el llamado de maestro. Por eso es muy delicado el que tú te pongas a disposición de alguien si tú no lo pruebas de que es un verdadero maestro. Cuando Dios nos llama
como maestros, nosotros tenemos que probar que somos maestros. Dice en Tito 2:3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. También nosotros podemos ser maestros, pero del bien. Podemos ser como cristianos maestros del bien. Es por eso pero maestros de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de otra cosa. Eso es otra cosa, mis hermanos. Hablar de maestros de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de algo muy delicado. El que tú seas maestra del bien para dar muestra de que tú eres un verdadero cristiano, ese es un punto muy aparte a ser un maestro de las Sagradas Escrituras. Dice en Romanos 12:7, o si de servicio en servir, o el que enseña a la enseñanza. Por eso nosotros tenemos diferentes dones en el cuerpo de Cristo. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando el ministerio de enseñanza forma un equipo, entonces ese ministerio de enseñanza, pues parte de él, de lo que recibió de Dios. Entonces él, como escritor, hace los estudios y se los comparte a su equipo para que se multiplique esa enseñanza. Lo que hacemos, los que tenemos ese llamado, escribimos, hacemos estudios, no vamos a un lugar, biblioteca cristiana para comprar un estudio y compartirlo. Ese no es el ministerio de enseñanza. El ministerio de enseñanza es alguien que directamente con Jehová Dios está recibiendo lo mismo Espíritu Santo que inspiró a todos los escritores que se escribió este sagrado manual. Es el mismo Espíritu Santo que el que tiene el llamado de ser maestro le sigue dando de revelación. Quiero llevarte al libro de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es importante la obediencia. Es importante que cuando nosotros estamos predicando el evangelio sea puro y no se enturbie, que llevemos una verdad transparente, que el que está metiendo la mano aquí no lleve otro fundamento, porque cuando pones otro fundamento, entonces enturbias la verdad y la gente no ve esa verdad más que la verdad que tú les quieres mostrar. Por esa razón, nosotros tenemos que siempre predicar lo que solo está escrito. No lo interpretes. Sé un predicador, sé una predicadora exponencial que exponga solo la escritura, solo lo que está escrito. La gente no debería saber lo que tú piensas, porque eso es animal, terrenal y diabólico, porque es sabiduría de hombres. No es sabiduría de lo alto. Dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 6 en la Reina Valera. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nosotros tenemos que tener muy bien entendido que la persona que nos está predicando no sea un neófito, sea una persona que tiene amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos saber eso? Que cuando tú le preguntas algo, te contesta con la Escritura, porque la Escritura se responde con la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra
santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros tenemos que quitar toda nuestra humanidad, nuestras concupiscencias, todo lo que nosotros estamos pensando, porque yo sé que lo que yo pienso no importa, no tiene validez, pero sí importa lo que Dios me está poniendo para que yo te predique. Lo que está escrito, eso es lo que importa. Dice en Santiago 3:1 en el lenguaje actual: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Eso es algo muy marcado, que todo maestro, de verdad, que como yo fui llamado maestro, tenemos en cuenta de que vamos a ser estrictamente más juzgados que todos los demás. Y pobre de aquel que se llame maestro, no siendo y no teniendo el llamado. Por esto significa repercusiones. Esto significa que Dios no va a pasar por alto si tú das una enseñanza y no está en las Sagradas Escrituras. Tendrás repercusiones. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20 en el lenguaje actual: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que da buenos frutos se corta y se quema. Por eso nosotros tenemos que ver que todo árbol va a ser cortado. ¿Por qué? Porque no da buenos frutos. Dice el versículo 20, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Así que el mensaje es muy sencillo, hermano. Porque si tú tienes a un maestro que no predica la sana doctrina de Cristo, es muy sencillo. Es un falso y mentiroso que está nomás enseñando lo que él piensa, lo que él cree, lo que él interpreta, pero no lo que está escrito. La sana doctrina de Cristo transforma, convierte. Entonces las personas crecen, las personas no se quedan ahí estancadas, no se quedan creyendo que Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. No se quedan ahí atoradas, me cubro con la sangre de Cristo. No se quedan ahí estáticas. Personas crecen porque la estatura del varón perfecto nos queda muy alto a la humanidad y tenemos que seguir creciendo. ¿Cómo? Si no tenemos la sana doctrina de Cristo. Santiago 5:9 en el lenguaje actual dice: no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Entonces, a Dios no le agrada a los quejumbrosos, que por todos se están quejando, por todos están murmurando. Dios quiere formar un carácter en ti, un carácter diferente, un carácter que te dé la identidad de Jesucristo, realmente vive en tu corazón, y no un carácter cochino que tú dices que hace muchos años recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. A ver, es algo imposible que yo te crea. ¿Sabes por qué es imposible? Porque yo creo de que si estuviera ese ser tan grande como es Jesucristo, Él se manifestaría en su carácter, en tu vida. En un cochino carácter que tienes tú, Él se manifestaría porque su carácter es mucho más grande que tu cochino carácter. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas de un cochino carácter. Tuvieras un encuentro real con Jesucristo, ese carácter ya no existiera. Existiera la identidad que es Jesucristo, esa identidad que hace un carácter de Jesucristo. Pues a ti, pastor, a ti, pastora, a ti que tú diriges una iglesia, una congregación, yo te hablo en el nombre de Jesucristo, porque para eso fui llamado, porque tengo los cimientos que es la Sagrada Escritura para decirte: mira, ya no seas un perro que has desmembrado y te has adueñado de todas esas ovejas que no te pertenecen, son de Jesucristo. Y tienes que soltarlas en el nombre de Jesucristo. Y yo oro al Padre para que te abra a ti, pastor, a ti el entendimiento,
y no seas ya perro, sino que seas una oveja, un discípulo de Jesucristo. Busca la verdad, para que la verdad abra tu entendimiento. Busca del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te convenza de que todo lo que predicas es mentira, engaño, porque engañado estás tú principalmente, y todos los que están debajo de ti están engañados también. Y en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que Dios me ha dado, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Demonio inmundo que has venido a adueñarte de fieras como tú, han venido a adueñarse de las ovejas que le pertenecen a Jesucristo y que necesitan ser libres. Y tú puedes ser la causa de esa libertad si tú lo quieres. Tú también puedes ser libre. Y te lo hablo en el nombre de Jesucristo. Aquí llamados, nosotros podemos llamar ancianos, pastores, obispos, como tú quieras llamarte. Si tú diriges una congregación, a ti te hablo. Dice en Tito, capítulo 1, versículos 7 al 12 en el lenguaje actual, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe de ser terco ni de mal genio. No debe de ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Al contrario, siempre debe de estar dispuesto a hospedar gente en su casa, y debe de ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que viven del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan las familias enteras que enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses: siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Seguramente de tu misma grey que tú diriges, ellos hablan de ti y murmuran, pero no se atreven porque los tienes amedrentados. Pero ellos saben que tú eres un mentiroso, eres un salvaje, glotón y perezoso. Pero estás a tiempo de salir de eso, porque Dios está llamando a su pueblo. Y que si tú eres pastor, un pueblo de Dios, te está llamando a ti también. Sal de la mentira, deja de predicar la mentira, porque vas a tener peor juicio. Vas a ser en juzgados, peor dureza vas a tener tú. Por eso, ahora estás a tiempo. Hay gran peso de responsabilidad en nosotros, en cuanto a la enseñanza. Y todo aquel que se para detrás de un púlpito tiene la responsabilidad. Dice en Tito 2:1 en Reina Valera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hables otra cosa, no invites a la gente a dar su testimonio. Jehová Dios escogió todos los testimonios que la gente necesita para ser transformada. No les llames a ver un testimonio, la hora del testimonio, cosas que el hombre inventó, son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Saca esa basura de tu iglesia y ven a ese pueblo que Dios quiere, y tú puedes transformar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas si tú lo quieres. En el nombre de Jesús te doy esa invitación a ti, siervo. No te puedo decir siervo de Dios porque no lo eres. Es un siervo del diablo, pero tú puedes salir de esa mentira. En Mateo 23, 3 y 11 dice, lenguaje actual: ustedes deben de hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. El más importante de ustedes deberá ser sirviente de todos. Entonces, cuando tú has establecido en las congregaciones liderazgo, entonces estás en contra de esta palabra, porque tú deberías ser el primer sirviente de todos, pastor. Y yo te hablo en el nombre de Jesucristo. Jesucristo nos puso la muestra. Él vino a servir, no para hacer liderazgos para que la gente lo sirva, ¿no? Él no vino a establecer eso. Él vino a establecer un servicio con amor. Nos sirvió.
las fábulas que se predican en las iglesias en el mundo entero. Esas fábulas que complacen a la gente. La gente quiere oír y por eso va a ese lugar donde tú estás, porque le agrada oír lo que tú les predicas. El día que tú les predicas lo que Dios quiere que les predique, ese día te vas a quedar solo con tu púlpito. Pero vale más solo, porque ese es el carácter que quiere formar Jesucristo en tu vida. Porque Dios es Dios y Él vino a formar un carácter, una identidad en los predicadores. En Tito 1, 13 al 16, ahora en la versión Dios habla hoy, dice, y dijo la verdad. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en su fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos ni de los que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero a los que son impuros no aceptan la fe. Nada hay puro, pues tienen impuras la mente, la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos, rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Entonces Dios te está llamando, de verdad, con todo mi corazón. La mies es mucha, lo que falta son obreros de valor que prediquen la verdad, la sana doctrina de Cristo. Ya no seas ese predicador de multitudes que predica a la gente. Predica lo que Dios quiere para que esa gente sea transformada, porque qué juicio pronto viene. Estamos en un tiempo difícil y tiempos peores irán a llegar. Por eso yo te doy la invitación, y no nomás a ti, no nomás a los pastores, todos aquellos que dirigen o dan un estudio, todas aquellas personas que te miran a ti como un líder, a todos aquellos que tienen de alguna manera algunos años que los hace ver para los otros como personas que son muy importantes dentro del evangelio. A esas personas yo te hablo a ti. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 en el lenguaje actual, cuando muchos de los seguidores de Jesús, yo quiero que observes muy bien lo que es un carácter de Jesucristo. A Él no le importó que la gente se fuera. A Él no le importó y le dijo, Él tenía solo 12 apóstoles y le dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Entonces vemos aquí en el versículo 60, cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede aceptar? ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Hasta el día de hoy sigue siendo muy dura la sana doctrina de Cristo. La sana doctrina de Cristo solo se dejó de predicar porque surgieron diferentes interpretaciones del evangelio que es muy suave. La gente va a un lugar y diferentes lugares porque en ese diferente lugar se acopla a la concupiscencia de sus pecados. Por eso es que van y por eso existen diferentes religiones. Pero cuando tú llegas a la sana doctrina de Cristo, te metes del camino ancho y espacioso donde hacías lo que querías como cristiano, ahora te quieren cambiar hasta la mente, y eso no es malo, porque Dios quiere formar un carácter en ti, quiere quitar ese cochino carácter, quiere darte una identidad nueva, quiere hacerte nueva criatura. Pero acá hacías lo que querías, siempre haciendo lo que querías, y ahora Dios sí quiere hacer una nueva criatura en ti. Quiere formar un carácter en ti, y no el carácter que tú tienes, sino el carácter de Jesucristo en ti, en tu vida. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 65 al 69. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. El Padre es el que escoge. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús le preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces yo te digo, ¿por qué seguir a un falso pastor si tú amas a Dios? Sal, escapa por tu vida, saca a tu familia del lugar de muerte.
Repréndelos, dice Dios. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No dice Dios, a mí no me dice, mira, cuando te dirijas a esos malos pastores, no les digas tan feo, diles perritos. Ay, pobrecitos, mira, dirígete a ellos con amor, con cariño, a lo mejor ellos pues pueden cambiar o irte. No, Dios a mí me dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y eso escrito está. Yo no te puedo poner atención cuando tú me dices que no les hable duramente, cuando Dios me dice, repréndelos duramente. Yo no puedo tener dos voces, yo solamente oigo una voz y la voz es de Dios. Y Él me enseña y me dice qué debo y qué es lo que debo de predicar. Duele, sí duele, la verdad duele, pero ¿sabes qué? Sana, la verdad sana, la verdad te lleva a un horizonte diferente, te lleva a la misma presencia de Jehová Dios, donde puedes tú respirar el hálito de vida, tan cerca sí puedes estar de Él. Dice en Isaías 56, versículos 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman en el dormir. Esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, haciendo una religión, llevando a su congregación, y el otro día te dicen, ay, es que ese anda robando ovejas, y el ratero es él, el perro ese es él, el que se robó, desmembró del cuerpo de Cristo y se robó y se adueñó de todas esas personas, diciendo de que son de Él, que nacieron allí, y Él es el Padre espiritual. Blasfemo, hipócrita, en el nombre de Jesús tomo la autoridad y te digo, blasfemo en el nombre de Jesucristo, porque las ovejas son de Cristo, no de ningún ser humano. Dice en Mateo todavía 7:6 en el lenguaje actual, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es valioso. ¿Qué es valioso para ti? Mi familia, mi esposa, mi esposo. Yo no voy a echar a los cerdos lo que es valioso para mí. Los cerdos no sabrán apreciar su valor. Los perros pueden morderlos a ustedes. La advertencia de Dios es muy clara. ¿Y por qué no se predica esto? Porque los perros no predican de los perros, porque perro no muerde perro. Por eso no predican de esto. Perros por su malicia contra perros pueden morderlos a ustedes, dice la palabra de Dios. Estos tipos de personas que no predican la sana doctrina de Cristo, esos son los que le llaman Dios perro. Yo no soy el que le llama perro. Yo sé que a mucha gente le suena muy duro porque nunca lo habían oído, porque están acostumbrados solamente a oír lo suave, lo terciopelo. Pero no. Esto nos abre los ojos, el entendimiento, porque Dios está llamando. Dice en Filipenses 3:2 en la Reina Valera, guardaos nuevamente de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son esos? Sino los pastores, los obreros que están obrando mal, adueñándose de las personas que no le pertenecen. No son los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere que mutilaron? Las ovejas de Cristo que mutilaron y las arrebataron y les hicieron suyas. Esos son los perros. Imponen las obras humanas oponiéndolas a la fe de la sana doctrina de Cristo. Ellos les imponen una doctrina pentecostés, bautistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, en fin, muchísimas denominaciones y todas fuera de la escritura, de la sagrada escritura, de la sana doctrina de Cristo. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22 en el lenguaje actual. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más le valía no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan,
que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. La gente hace eso cuando no soporta la predicación penetrante de la sana doctrina de Cristo. Dice en 2 de Timoteo 4, versículo 2 al 4, en el lenguaje actual: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Eso es lo que me dice Dios a mí. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Eso significa que debemos nosotros practicar y tomar el dominio propio cuando estamos predicando la sana doctrina de Cristo. Reprenderlos duramente, sí, porque es un mandato de Dios. No sea suave, porque ya no hay tiempo de la suavidad. Ya no hay tiempo. Estamos alcanzando los últimos tiempos y Dios nos dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al versículo 16: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tiene que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie le puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es formar, que Él forme un carácter en nosotros. Predicar, no lo que yo pienso y bosqueje, no lo que yo bosqueje, es lo que Dios dice, no lo que yo siento que debe de saber la gente, lo que Dios dice. Solo me llama Dios a ser exponente de la Escritura. Esto dice, yo te enseño lo que dice. Es todo, nada más. Si yo predico de otra manera o tú predicas de otra manera, estás en error, porque estás tú sacando versículos fuera del contexto. Entonces esos versículos te llevan al error y llevan a la gente en error. Es tiempo de que solo prediquemos la verdad. Es tiempo de que Dios sea glorificado en cada púlpito. Es tiempo de que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en todos los que Dios nos ha llamado. Caminemos en la unidad de una sola cabeza, un solo pensamiento. Este es el carácter de Jesucristo, tener la mente de Cristo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguno le anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, y ya no sería un siervo de Cristo. Yo no busco quedar bien contigo. Yo no busco el que tú me aplaudas. Yo no busco ser elocuente. Yo no busco el que tú me reconozcas como un buen predicador. Yo busco la aprobación de Dios. Solo eso busco, como está escrito en Gálatas 1, 9 y 10. Nuestra madurez se va a medir siempre y cuando tú prediques solo lo que está escrito. Dice en Santiago 3, versículo 2, en Dios habla hoy en esa versión: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Yo no estoy diciendo que soy perfecto. Quizás soy el más torpe para hablar, y lo soy, lo reconozco en mi torpeza, pero ¿sabes qué? Hablo la verdad, hablo lo que está escrito. No te fijes en la torpeza como ser humano, porque no soy perfecto, como dice en Santiago 3:2.
Pero dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, en el lenguaje actual, Dios habla hoy, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándonos como hermanos, sean bondadosos y humildes. Eso es el llamado de Dios, que seamos, que vivamos todos en armonía, unidos en un mismo sentir. Pero ¿cómo podríamos tener un mismo sentir si cada quien tiene una doctrina diferente? El nombre de Jesucristo es algo muy importante en nuestras vidas que debería formar un carácter en nosotros. Por eso nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. Por esa razón dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4, dice, y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron, un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos super apóstoles. Dice la palabra en esta versión lenguaje actual, en el versículo 6, aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos, lo he demostrado una y otra vez. Dice el versículo 7, ¿cuál fue mi pecado? Lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Me resté importancia para dársela a ustedes, versículo 8, y para servirlos y para ayudarlos a recibir dinero de otras iglesias. No hay sino un Jesús. No hay evangelios, como muchos dicen. Es que el evangelio de Mateo, vamos al evangelio de Lucas, vamos al evangelio de Juan, vamos al evangelio de Marcos. No hay evangelio, hay un solo evangelio y todo esto es el evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender muchas cosas para seguir predicando la verdad. Dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 11, en Dios habla hoy. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal, sus labios de decir mentiras. Aléjense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sigan. Esto es muy importante. Enseñamos la sana doctrina de Cristo, esta enseñanza de vida, esta enseñanza que transforma, esta enseñanza que te lleva de gloria en gloria, transformando tu manera de pensar, haciendo un carácter de Cristo, con una identidad de Jesucristo que supuestamente vive en tu corazón. En Hechos 1:1 en Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna consiste en que tú prediques la sana doctrina de Cristo. Porque ¿cómo obtendrán la vida eterna o cómo podrían llegar a eso si no tienen la verdad? ¿Cómo pudieran obedecer a Dios que está exigiendo obediencia si tú estás predicando una enseñanza falsa? Muchos cambian de actitud con la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué cambian? Porque la palabra, según Isaías, hace el efecto para la cual Dios la envió. Pero necesitas estar bajo esa enseñanza. Toda esta palabra no es mi palabra, ni es el pastor Víctor o del Víctor, como dicen. Oh, esta palabra vino de Dios. Cuando hablan del Víctor, despectivamente se refieren a mí, a mis actos, a lo que yo hago, predico. Pero no es el Víctor, ni el pastor Víctor. Es Dios que te está hablando. Porque todo lo que yo te he sustentado en las Sagradas Escrituras, escrito está. Dice en Santiago 1:19, en el lenguaje actual, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo.
Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Ese mensaje que yo les he traído tiene el poder para salvarte. En lugar de tomar una actitud de crítica, acéptalo, óyelo, escudriñalo y velo en las Sagradas Escrituras para que despiertes y vuelva al camino angosto donde Dios quiere ponerte. En Santiago comienza mencionando que las palabras infunden mucho, pero los hechos confirman todas tus palabras. Nosotros tenemos que demostrar que somos de la sana doctrina de Cristo. ¿Cómo va a venir gente a la sana doctrina de Cristo si tu ejemplo es pésimo? Tú tienes que predicar vivencialmente, tienes que ponerte como ejemplo. Definitivamente no está mal querer enseñar a otros, no está mal. El querer enseñar a otros es algo excelente, pero ¿sabes qué? Lo más importante que debes de comenzar a enseña. ¿Por qué crees que tus hijos ya no quieren nada, que no quieren ir a una congregación? ¿Por qué crees? Porque te miran a ti, porque miran, ¿eso es Dios? Se preguntan ellos, ¿eso es Dios? ¿Lo que mis padres viven? Y eso tú no los motivas a buscar de Dios porque ven una cosa que tú dices y otra cosa que tú haces. Es por esa razón que nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a transformar nuestro carácter. El carácter es lo que nosotros somos. Pero ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Los dones son gratis, mis hermanos. Los dones los da Dios. Jehová Dios es el que los da. No el Espíritu Santo. Dios, Jehová Dios. Dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 5. En la versión Dios habla hoy. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Espíritu con E mayúscula y Espíritu solo significa Jehová Dios. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por cargo de un mismo Señor. Entonces, ¿qué es un don? Es una dádiva, un regalo, un presente. Lo que Dios nos da es un don para poder servir a las personas que Dios nos ponga a servir. Es un don en el cual muchas personas toman ventaja. Es por eso que cuando utilizas el don para tomar ventaja y tú te robas la gloria de Dios, entonces podemos ver cómo es posible que esa persona que tiene ese don sea esa persona tan corajuda, tan geniuda, tan insoportable, tan carnal. ¿Cómo es posible? Porque esa persona toma el don que Dios le dio para llevarse y robarse la gloria de Dios. Por todas esas cosas seremos juzgados. Por eso Dios quiere que nosotros, cuando tengamos un don, lo pongamos al servicio. La mejor actitud y el carácter de un don que nos fue dado es ponerlo al servicio de las personas. En cambio, la otra cara del don es que ese don te sirve para que la gente te haga reverencias y te ponga alfombras rojas y te lleven de un lugar a otro donde el grandísimo y esplendísimo, señoricísimo, predicadorcísimo llegó a llenar ese estadio. Entonces es cuando tú te robas la gloria de Dios. Y Jesucristo, aun cuando lo siguieron multitudes, jamás les cobró un 5. Pero ese tipo de personas que tienen esos dones sí cobran. Y cobran 5 estrellas, hoteles, y escogen las mejores comidas y los mejores tratos. A Jesucristo, en lugar de hacer eso, le trataron mal, lo ofendieron, lo persiguieron muchas veces. Y todo fue gratuitamente, porque lo que recibimos de gracia debe de ser dado de gracia. En Jueces 14, versículo 6, en el lenguaje actual dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Este ejemplo
que quiero ponerles es de alguien que tuvo una unción, un don. De las personas que te estoy hablando, es un ejemplo, un don, alguien que hace muy claro el ejemplo de aquellas personas que reciben un don, pero no tienen unción, no tienen el carácter de Jesucristo. Y este ejemplo dice en Jueces 14, es Sansón, el sonzón, Sansón el sonzón, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo el don de Dios, si no lo aprovechó de la manera, no cambió su carácter, no lo puso al servicio de Dios, lo puso al servicio de él mismo. Veamos este ejemplo. Vamos a leer algunas cosas. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho, pero tenía el dominio propio y la sabiduría para hacer lo correcto delante de Dios. Él podía hacer eso, pero era un caprichoso atrapamujeres. Por eso yo digo que no era Sansón, sino Sonzón, porque tenía el don de Dios y él podía hacer las cosas de acuerdo como Dios quería, pero decidió casarse con una mujer impía que Dios le había prohibido que se casara con ese tipo de mujer. Vamos a Jueces 14, versículo 3, también en el lenguaje actual. Su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Así actúan muchos. Solo hacen lo que le agradan y tienen dones de Dios, pero hacen lo que le agradan. Ahí se ve que el carácter no está ahí en esas personas tan ungidas que se creen, pero le falta el carácter de Jesucristo en sus vidas. Y tenía relaciones ilícitas además, porque le faltaba carácter. Dicen Jueces capítulo 16, versículo 1 en el lenguaje actual: fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Era una trampa de zorras. Usó las zorras para actuar contra sus enemigos y ese hombre no sabía controlar su enojo y hacía locuras con el poder que tenía. Así actúan muchas personas. Muchos que se creen pastores o que son pastores porque tienen y dirigen muchas, son esas personas que no saben controlar su enojo y hacen locuras por su poder que Dios les ha dado de tener una iglesia como un don. Y actúan mal, y actúan con su poder mal, sometiendo a las personas malamente en lugar de dándoles libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ese carácter les falta a esos pastores, perros que yo les llamo, porque escrito está que son perros. Les falta carácter. A veces actuamos locamente cuando nos enojamos y decimos que actuamos descontrolados y olvidamos la unción que tenemos de parte de Dios, que nos ha dado. Puso en peligro la unción de Dios, Sansón. Lo puso en peligro porque jugó con la unción. Y veamos lo que dice en Jueces 16, 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Perdió la unción de Dios y la visión se convirtió en un esclavo. ¿Qué es lo que te hace un esclavo del diablo? Te hace cuando tu vanagloria, tu prepotencia, dices que tú eres el dueño de todas las cosas, la verdad, y de todas esas almas. Yo te digo en el nombre de Jesús, quita esa basura de tu corazón, siervo del diablo, quita esa basura de tu corazón y vuelve como el hijo pródigo a la sana doctrina de Cristo, de la cual jamás debiste haber salido y haber predicado lo que predicas. No seas como Sansón, utilizando tu fuerza para someter a todas esas personas que están bajo de ti. Dicen Jueces 16, 19 y 20 en el lenguaje actual: hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7
guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La falta de carácter puede causar que el espíritu de Jehová Dios se aparte de ti. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado para no perder la visión por la falta de carácter. Cuiden de que Jehová Dios no se aparte de tu hogar. Cuida de que Jehová Dios no se aparte de tu vida. Cuida que Jehová Dios no se aparte de tu ministerio. Vuelve, acude al llamado de Dios. A través de mi vida te hace. Voy a orar. Y esto me duele porque es palabra que Dios me ha dado especialmente para todos aquellos que se creen que son cristianos perfectos, cristianos predicadores, cristianas predicadores, todos aquellos que creen que tienen la verdad de ellos, absolutamente la verdad como Sansón. Pero esas mentes de Sansón son las que perjudican porque les falta carácter, el carácter de Jesucristo. La identidad de Jesucristo, la humildad de Jesucristo. Porque la grandeza de un ser humano no está en su fuerza, la grandeza de un ser humano está en la humildad que desarrolla en su vida diaria. Padre, en esta hora, te doy gracias por esta palabra. Humildemente, Padre, yo me pongo delante de tu presencia porque quiero pedirte, Padre, por todos aquellos pastores, por todos aquellos que están predicando en diferentes denominaciones, iglesias, por todos aquellos que se llaman pastores, de una forma o de otra, ellos se llaman pastores. Y por ellos te pido, para que ya no estén utilizando la fuerza como Sansón, sin carácter, que utilicen esa fuerza para la cual Jehová Dios les ha llamado, que canalicen su fuerza en ganar más almas. La mies es mucha, obreros de valor son los que faltan, y hay muchos obreros, pero en diferentes arcas, hablando de falsas enseñanzas. Pero tú, Padre, puedes transformar lo que has hecho en mí. Yo te pido que lo hagas en cada uno de esos pastores que están predicando mentiras, que solo predican religión, solo predican doctrinas de hombres. Sobre ellos, Padre, yo te pido que tu presencia descienda, que tu gloria descienda sobre sus vidas. Transfórmalos, Padre. Transforma por misericordia antes de que echen a perder más almas. Mira cuántos miles de personas están perdidas por causa de ellos. Solo endereza su manera de pensar y muchos vendrán a tus pies, Padre. En el nombre de Jesucristo dejo en tus pies esta petición humildemente y bendigo en esta hora a tu pueblo. Y lo bendigo en el nombre que tú nos has dado, que es sobre todos los nombres, el más alto nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.